Miguel siempre había sido un soñador. Desde niño, su mente se perdía en mundos fantásticos que creaba mientras jugaba solo en su habitación. Pero a medida que creció, sus sueños dejaron de ser inocentes fantasías de la infancia. Se volvieron más vívidos, más detallados, más reales. A veces, al despertar, le costaba distinguir entre lo que había soñado y lo que realmente había vivido. No era solo que recordara con claridad las imágenes y sensaciones, sino que en sus sueños él podía sentir el tacto de las cosas, el viento en su rostro, la textura de la hierba bajo sus pies. Incluso el flujo del aire cambiaba, dependiendo del lugar al que lo llevaban sus sueños. Durante mucho tiempo pensó que era normal, que todos soñaban así. Pero cuando mencionaba sus experiencias a sus amigos o familiares, lo miraban con sorpresa o con una leve inquietud en los ojos. «Yo no recuerdo nada de lo que sueño», le confesó su mejor amigo, Ernesto, una tarde en la que discutían sobre el tema. «A veces, apenas me despierto, sé que soñé algo, pero se desvanece en minutos y no puedo recordar nada». Para Miguel era diferente. Sus sueños no se desvanecían. Permanecían con él durante el día, como una sombra constante, tan vívidos que a veces le resultaba difícil concentrarse en su vida diaria. Había noches en las que el tiempo en sus sueños parecía prolongarse durante días enteros, incluso semanas, aunque en realidad solo hubieran pasado unas pocas horas en el mundo real. Los primeros años de su vida adulta transcurrieron de manera relativamente normal. Miguel se graduó de la universidad, consiguió un trabajo decente en una oficina de diseño gráfico y en general vivió como cualquier joven normal. Pero sus sueños comenzaron a evolucionar. No solo se hicieron más intensos, sino que empezaron a ofrecerle una escapatoria. En ellos todo era perfecto. Las ciudades que visitaba, los paisajes que exploraba, las personas que conocía. Todo parecía diseñado a la medida de sus deseos más profundos. Había una mujer que aparecía con frecuencia en sus sueños. Era la mujer que deseaba y con la que disfrutaba de interminables aventuras y pasión ardiente. Sofía era su nombre. No era una construcción borrosa de su imaginación, sino alguien tan real que, cuando despertaba, podía sentir la ausencia física de ella a su lado. Sus conversaciones con ella eran largas y profundas. Conversaban sobre la vida, el amor que se tenían, planes futuros y sobre un tema que comenzó a tener cada vez más importancia. Hablaban sobre la vida real. «¿Cómo sabes que esto no es real?», le preguntaba ella en uno de sus encuentros, mientras caminaban por una playa de arenas blancas, el sol poniéndose en un horizonte interminable. Miguel la miraba sin saber qué responder, porque, en verdad, no sabía. En esos momentos, todo parecía tan real como cualquier otra cosa en su vida. Pero al despertar, esa duda se desvanecía, como si su cerebro reanudara el control y lo devolviera a la realidad. Sin embargo, con el tiempo, esta pregunta empezó a perseguirlo, incluso cuando estaba despierto. Las líneas entre lo que era un sueño y lo que era la vida real comenzó a desdibujarse. A veces, mientras trabajaba en la oficina, tenía la sensación de que el mundo a su alrededor era una proyección, una simulación imperfecta que se desplomaría en cualquier momento. Miraba a sus compañeros de trabajo y los veía moverse como autómatas, envueltos en una rutina que carecía de sentido, de propósito. Pero en sus sueños todo era brillante, lleno de vida, de emociones profundas y colores vibrantes. Poco a poco, Miguel empezó a preferir la vida que llevaba en esos mundos nocturnos. Una noche,
Miguel se fue a dormir como de costumbre. Pero esta vez, el sueño que lo envolvió no fue como los anteriores. Estaba en una ciudad que parecía una amalgama de todos los lugares que había soñado antes. Había rascacielos que se alzaban sobre un cielo cristalino, bosques que se extendían en el horizonte, montañas cubiertas de nieve que relucían bajo la luz de un sol perpetuo. Era su propio Edén, una utopía moldeada por su subconsciente. Caminó por las calles, explorando su creación. No había dolor, ni miedo, ni ansiedades. Todo lo que había deseado en su vida, todo lo que había sentido que faltaba en la realidad, estaba allí, esperándolo. Y allí, al final de una larga avenida llena de árboles en flor, se encontraba Sofía, sentada en un banco, esperándolo con una sonrisa serena. «Pensé que no llegarías», dijo ella mientras él se acercaba. «Esta es nuestra fantasía, amor. Es lo que siempre soñaste». Él la miró con asombro. «¿Cómo es posible?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Es esto un sueño?». Sofía negó con la cabeza lentamente, como si su pregunta fuera irrelevante. «Es tan real como cualquier otra cosa», contestó. «Aquí tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que siempre hemos querido. ¿Para qué volver a un mundo donde eres esclavo de una rutina? Aquí podemos ser felices para siempre, creando nuestra propia realidad». Miguel la miró a los ojos. Sabía que tenía razón. La perfección de ese lugar era palpable. Había encontrado lo que siempre había buscado. Un lugar donde la vida no era una carga, donde sus deseos se cumplían sin esfuerzo, donde cada día era una nueva aventura. Pero había una pregunta que aún lo carcomía. «¿Y qué pasa con el mundo real?», preguntó con un hilo de duda aún agarrado a su mente. «¿Qué pasará con mi vida allí?». Sofía lo miró con una ternura infinita. «¿Cuál es el mundo real, Miguel?», preguntó al tiempo que tomó su mano y la puso en su corazón. Miguel podía sentir el corazón de Sofía latir y el calor de su piel mientras la tocaba. Él sintió estar despierto, y con su amada a su lado, el temor desapareció. Miguel miró a su alrededor. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Pero poco a poco fue cediendo y entregándose a ella. ¿Qué importaba lo que era real o no? Si no podía distinguir entre los dos mundos, entonces tal vez el problema no era la naturaleza de su realidad, sino su percepción de lo que era valioso. ¿Acaso la felicidad y la plenitud no eran las respuestas a las preguntas que llevaba años haciéndose? Se fundió con Sofía en un abrazo apasionado, y en ese momento sintió como todo el entorno lo asumía, y comprendió que ya no podría separarse de su amada nunca más. Las cosas habían cambiado para Miguel. Ahora tenía temor de despertar y perder esa vida tan maravillosa que había encontrado junto a Sofía. «Quiero quedarme aquí contigo», dijo con firmeza. Sofía asintió, su sonrisa se amplió, y el mundo a su alrededor brilló con una intensidad renovada. Miguel se sentó junto a ella en el banco, sintiendo la cálida brisa que acariciaba su rostro. Por primera vez en su vida, se sintió en paz, completamente en paz. Miguel nunca despertó al mundo que conocemos. Nunca más regresó de su sueño. El cuerpo ya frío. Fue encontrado en su cama al día siguiente.